Dice en el versículo 8, dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. El mensaje que quería traer pues tiene que ver con los frutos. ¿Qué fruto tiene la zarza? ¿Qué fruto muestra la zarza? Venir a mi sombra. Bueno, pues la sombra es lo que te va a dar la zarza y además amenazas y una situación, ¿verdad?, de dureza, de aspereza, ¿no? Pero me gustaría primero hablar de los frutos que están aquí reflejados, ¿no? Vienen los árboles a pedirle al olivo, reina sobre nosotros. El mundo se junta y los árboles que están aquí hablando, el olivo, la higuera, la vid, hablan de siervos de Dios, hablan de hombres de Dios y hablan de los frutos del Espíritu. Algo que el mundo adolece, el mundo no tiene los frutos del Espíritu. Para el mundo estás señalado, eres alguien que codician. El mundo te quiere, claro que te quiere. Eres una joya para ser engullido, tragado. A veces digo, ¿no?, a jóvenes, digo, no, el mundo no tiene problema en asimilarte. Si estás refugiado en remar, el mundo tiene posibilidades para ti. Y viene a ofrecerte ser reina sobre los hombres. Ven, tienes preparado un reino aquí. Ven, porque tú tienes potencial para ser reina sobre nosotros. Hay un espacio, hay un lugar para ti. El mundo viene a traer esa oferta, especialmente. ¿A quién empieza? Empieza por aquellos que tienen la unción de Dios. Aquellos que muestran la unción de Dios, el mundo va a intentar llevárselos para que reine sobre los hombres, pero la respuesta de un siervo de Dios debe ser como la del olivo, y dice, de dejar mi aceite con el cual en mí. Aquí es importante esta referencia, ¿verdad?, el que habla de que en nuestro interior ese aceite, nosotros honramos a Dios con nuestro aceite. Y también hay una repercusión hacia los hombres. La unción que tenemos honra a Dios y se refleja hacia los hombres. Esa vida espiritual, esa vida de aceite de la obra del Espíritu Santo se va a reflejar en los corazones a nuestro alrededor. Pero estamos honrando a Dios, nuestra vida en el Espíritu honra a Dios. Ese aceite, si lees el libro de Levítico 24, el versículo 2, habla del aceite puro de olivas machacadas, de traer ese aceite de la unción. Es un aceite puro, no está contaminado, no es un aceite terrenal. El aceite es la unción del Espíritu Santo en nosotros. Y el olivo decía, yo voy a dejar ese aceite para ir a servirte y para ir a ser rey sobre vosotros, ya voy a tener que dejar mi fruto, gobernar humanamente. Vamos a dejar de ser hombres espirituales
para ser grandes entre los hombres? Yo veo a veces este país ahí entre grandes potencias y tendrá la tentación de querer ser grande en este mundo y perder, con ello perder mucho de lo que tiene. Pero nosotros en Cristo hemos ganado la vida del Espíritu. Estábamos hablando, Martín, de qué es lo que hace distinguido, o lo que podríamos hablar la esencia de este ministerio, de no perderla. No perder la esencia es no perder el origen, que es un mover del Espíritu. No fue una obra carnal, no fue una idea loca de mi padre en los años 80 en una casa, de decir, bueno, vamos a ver qué tal sale esto, nos vamos a vivir en comunidad, vamos a dejar el trabajo, vamos a dejar nuestras propiedades. Esto no fue una idea loca de un hombre, un visionario. El comienzo de este ministerio fue una obra del Espíritu, fue un mover espiritual que nos llevó a, de repente, identificarnos y actuar de manera voluntaria, movidos en el Espíritu, como se movieron los primeros cristianos. No hemos inventado la rueda. No es que Remar haya inventado nada fuera de lo que ya Dios ha movido y que hizo en los primeros cristianos. Ser peregrinos, vivir de una manera pensando en el reino de los cielos, buscando el reino de Dios, de tal manera que vendían sus propiedades, como dice Hechos 2, Hechos 4, ¿verdad? Si lees Hechos de los Apóstoles, así se despreocuparon de tal manera que venían y ponían sus propiedades a los pies de los apóstoles, y dice que vivían y no había entre ellos ningún necesitado, vivían poniendo las cosas en común. Y pues el mover del Espíritu, en un momento de necesidad, en un tiempo especial de necesidad y de proliferación de las drogas, Dios nos movió, nos sopló de esa manera. Y no perder esa esencia es no perder la vida del Espíritu, no perder esa guía, esa visión que nos ha dado. Y solamente ser movidos por el Espíritu. No por presiones humanas, no por movimientos de hombres, solamente el aceite, la unción que viene desde la cabeza hasta los pies. Amén. Y así este siervo de Dios, este árbol, se niega a ser rey sobre los árboles. Yo voy a dejar lo más precioso que tengo, y que es el fruto. Y así pues viene también la higuera, y anda tú, reina sobre nosotros. Este no quiere, este se ha negado. Bueno, pues vamos a ir a la oferta, vamos a ir a otro, a ver si la oferta le cae. El diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. A este parece que está bien sujeto, pues vamos a ir al otro, que parece que puede estar más cercano a nosotros. Pues van a la higuera y le dicen, reina sobre nosotros, que tenemos un proyecto bueno para ti. No te preocupes, que tú vas a ser rey, vas a ser cabeza, no te dice la cabeza de ratón. ¿Qué prefieres ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? El diablo te ofrece ser cabeza no de ratón, yo creo que cabeza de cucaracha. O cabeza de gusano, que te vas a arrastrar por el suelo. Es lo poco que te ofrece, porque al final, en el mundo, ¿verdad? Una vez que te asimila, te recibe, luego te va a tratar como un cualquiera. Te va a poner en la cola. Te va a intentar absorber como una cabeza, pero hay tantas cabezas en el mundo, ¿verdad? Al final acaba uno siendo uno más. Perdiste la unción de estar con el rey, de tener el aceite, de tener, como aquí dice, ¿verdad?, la dulzura y de la higuera, ¿no? Dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles.
Ya no solo reinar, sino tú vas a ser grande. Dice, no me interesa, no me atrae ser grande en este mundo. Porque hay dulzura en mi vida, voy a perder mi dulzura. Dice Cantar de los Cantares 2, 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. La dulzura del amor del Señor me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. El Señor nos ha dado un dulce, nos ha dado a probar cómo es Él es amor, Dios es amor y nos ha compartido su amor. Voy a perder ese amor que no solamente yo disfruto, sino que puedo comunicar a otros para ser grande entre los hombres, porque no se puede servir a dos señores. Perderemos esos frutos. Y estos árboles así lo decían, voy a dejar estos frutos, no voy a poder tener estos frutos y voy a ser grande entre vosotros. Bueno, venga, vamos a la vid. Y la vid, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. He de dejar, voy a perder. Y uno tiene que saber lo que pierde y lo que gana. Y eso en tu vida debe estar bien fundamentado, es decir, los frutos de Dios, algo que no he tenido nunca, que no se pueden comprar y que Dios me ha dado, el gozo del Espíritu. En este caso, ¿verdad?, habla de la vid, ese mosto con el que dice, se alegra Dios y alegro a los hombres. El gozo es una señal de la vida, del Espíritu, y Dios se alegra cuando nos gozamos en su presencia, amén. Cuando estamos gozándonos, nos alegramos, Dios se goza de ese fruto, de que estamos dando un fruto de alegría. Dios se regocija con el pueblo que le canta, que le alaba, que está gozándose. Cada vez que hacemos fiesta, que nos gozamos en Él, que hay el fruto del mosto, del Espíritu, Dios se está gozando. ¿Dejaremos ese fruto para ir a reinar sobre los hombres? Dice, ¿verdad?, la palabra que hay más gozo, ¿verdad? Que no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El gozo del impío es por un momento, pero, ¿verdad?, en la presencia del Señor estamos con ese gozo, que es esa fuente de agua viva. Hermanos, disfrutemos de, como dice el Salmo 37, Salmo 37, 4, conocemos este texto, ¿verdad? Creo que... Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos deleitamos, Él es nuestro deleite, ese mosto, esos frutos que Dios nos da por medio de su Espíritu nos hacen gozarnos, nos hacen que participemos de Él, de su santidad. Entonces, hermanos, como dice, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, que nos habla de los frutos del Espíritu, para que tengamos bien claro cómo son los frutos y a lo que el Señor nos ha llamado. Dice así, Gálatas 5, vamos a ver 16 en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién reina al final sobre los hombres? ¿Quién se hace parte de los hombres? ¿Qué árbol faltaba? La zarza. Y la zarza apenas les puede dar sombra. Sí, parece que, hombre, la gente se cobija bajo ciertos hombres, referencias en este mundo, te dan algo de sombra, pero si te arrimas un poco más, te da un pincho, te da un azote, te produce una aspereza. No hay más allá de eso, más allá de la sombra. Dice incluso, decía, ¿verdad? Incluso ese árbol dice, si no os cobijáis, os caerá fuego del cielo, ¿no? Esa es la amenaza del que gobierna de una manera altiva, ¿no? El hombre natural, ¿cómo son los frutos del hombre natural? Los estamos viendo aquí, los frutos de la zarza, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira. Si no está el amor, no está la unción de Dios, ¿se van a solucionar los pleitos? Cuando haya ira, ¿se va a aplacar esa ira? Será una encima de otra cada vez más, porque ese será el fruto de la carne. Los frutos de la carne están manifestados, no hay para dónde. Puedes irte al psicólogo, al psiquiatra, al pedagogo, pero los frutos de la carne están ahí. Si no está el Espíritu Santo obrando, saldrán los frutos de esa zarza, de esos pinchos, y no vas a tener cómo contrarrestarlos. Producirán esas consecuencias, contiendas, disensiones, herejías, aquello que tú querías construir, aquello sobre lo que querías gobernar. Te darás cuenta de que aquellos que estaban bajo tu sombra, pues no podrás gobernarlos, no podrás mantener un proyecto de vida sin los frutos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa aspereza, esa pérdida de toda dulzura está en la zarza. Pero el hombre quiere zarzas, ¿no? El hombre natural va a buscar al final esas obras, porque son incompatibles, las obras naturales con las obras del Espíritu. Uno tiene que elegir, como decían los árboles, voy a dejar esto con lo que agrado a Dios, voy a dejarlo por ir en pos de ti. Haz balance, hermano, haz balance de lo que son los regalos que Dios te ha dado, la vida del Espíritu. No la cambiemos con ir a reinar sobre los hombres. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos he leído? ¿Cuántos frutos hemos leído? ¿Cuántos? Hay más. Hay los 2 versículos, hay 9. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 9 frutos, estaba mencionando 9 frutos. Y el principal, el primero, ¿verdad?, es el amor.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay una ley humana, no hay estrategias, no hay un esquema humano que pueda luchar contra los frutos del Espíritu. Quiere decir que el hombre no va a poder fabricarlos ni elaborarlos. Por mucho que se empeñe o intente hacer giros, pues estructuras mentales, artificios, no va a poder producir los frutos. ¿Por qué voy a seguir buscándolos en este mundo? Hay un intento del diablo de meterse incluso en las iglesias, intentando meter la psicología, técnicas de marketing, de exaltación del ego, del yo. Tú puedes animar de una manera humanista a conseguir logros, pero no van a conseguir producir frutos del Espíritu. Conseguiremos una estrategia humana y zarzas que al final van a producir fuego maligno. Hermanos, no hay ley, por eso solamente tenemos que permanecer en Él, permanecer en Cristo. Estos frutos preciosos nos los ha dado el Señor, aquellos que hemos venido a su presencia, que nos hemos cobijado en Él y nos ha convertido en árboles de justicia, plantío del Señor. Y aquellos que hemos crucificado nuestras pasiones en Él, aquello que realmente hemos desechado ser árboles de este mundo. Y como dice Mateo 25, voy terminando. Mateo 25, versículo 11, creo que es, no sé. Perdón, vamos a ver, 25. Vamos a ver. Está hablando de qué nos diferencia, ¿no? Y está hablando de las vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las vírgenes insensatas son aquellas que se amparan en un cascarón religioso. Llevan una lámpara, se acogen a la palabra y se cobijan con la luz de la palabra o de la enseñanza religiosa por un tiempo. Pero si no has tomado consigo aceite, llega un momento en el que viene el esposo y no tienes luz, no tienes el aceite del Espíritu Santo. Entonces, no te conformes con una estructura religiosa. Lo que nos diferencia de este mundo es el Espíritu Santo. Estos son los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo deja bien claro la palabra. La vida del Espíritu, los frutos del Espíritu. La promesa del Señor, cuando Jesús les habla a sus discípulos, dice, yo y el Padre haremos morada en vosotros. Esperad la venida del Espíritu Santo. Les habló en varias ocasiones que tenían que esperar al que el Espíritu Santo iba a venir, iba a habitar en ellos. Entonces, no es una actitud o un conocimiento religioso. Hemos sido sellados, el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha marcado, somos templos del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia con este mundo. Los frutos, ¿verdad? Que dice en Mateo 7, por los frutos los conoceréis. Mateo 7, 16.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Se nos conoce realmente si tenemos los frutos que hemos mencionado. Si mostramos que Dios está obrando en nosotros, que su Espíritu manifiesta esos frutos en nosotros. Ese es el que ha pasado de muerte a vida. Que tenemos la vida de Dios, la vida del Espíritu. El que ha creído en Cristo, Dios le da su Espíritu Santo. Lo sella. El sello del Espíritu es un regalo del Señor cuando creemos en Él. Amén. Por eso, hermanos, ten claro, eso es lo que nos diferencia de este mundo. Que tenemos vida en nosotros, que no vamos con artificios, con trucos de magia. El Espíritu Santo nos ha sellado, manifestamos esa vida de nuestro interior, corren ríos de agua viva. Y cuando buscamos al Señor, comprobamos que, ¿verdad?, que hay esos pastos, esos verdes pastos, ahí Él nos sacia, nos da de beber, nos habla, su Espíritu Santo nos redarguye, tenemos comunión con Él, empezamos a caminar, a transitar en sus caminos por la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, mantengamos nuestra profesión, nuestra vocación. No somos ciudadanos de este mundo. Por mucho que nos vengan las ofertas, el Señor nos ha tomado para ser sus siervos, para dar su fruto, darle fruto. ¿Qué es lo que haces en el ministerio? Está bien los oficios que tengamos, la disposición, pero lo más importante es que demos fruto. Y esto en cualquier lugar donde estemos, los frutos del Espíritu se manifiestan. ¿Tienes frutos del Espíritu? Vas a ser reconocido, las personas se van a arrimar a ti para comer de esos frutos. No vas a ser rey entre los hombres, no es nuestra intención. Nosotros vamos a proclamar a Cristo como el Rey, amén. Y a Él le damos esos frutos y queremos honrarle con nuestra vida. Amén. Pues me gustaría terminar orando. Gloria a Jesús. Valora con todo tu corazón, que puedas distinguir claramente los frutos que Dios te está dando, la oportunidad, el gozo, el amor, que puedas disfrutar de su comunión, que puedas disfrutar de cada uno de los frutos que Dios te da. Aleluya.